gentilmente al doctor Homero Ango Aguilar, al doctor Aurelio Carrasco, que me ha presentado, y a la Universidad San Cristóbal de Gomanga, en su Facultad de Biología y su curso de Microbiología, que me han acogido para poder llegar a todos ustedes. Vamos a tratar hoy día, de acuerdo a lo conversado, sobre la patogénesis de la infección por SARS-CoV-2. Mal haría en no tocar temas relacionados al virus, por lo tanto he querido hacer unas pequeñas modificaciones a esta conferencia. Pero antes de comenzar, y hoy en medio de una, digamos, una catarata interminable de información, mucha verdadera y mucha falsa, no puede estar más en vigencia las palabras de Jean Cousteau, que dice, no se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Así, la gente que se dedica al campo de la medicina como al campo de la ciencia básica tiene que discriminar de la paja del heno. Y esto no es especialmente fácil en una pandemia que, como yo digo, está en desarrollo. Por lo tanto, para aquellos que me siguieron en la conferencia anterior que di por invitación de la Universidad Villarreal, lo único que puedo decirles es que han habido cambios. Han habido cambios porque la medicina y la investigación biológica avanza con gran velocidad. Tal vez la pandemia va a borrar del mapa a muchísima gente, pero lo importante es que frente al enemigo, las fuerzas que desarrollan realmente la investigación básica y la investigación médica se han fusionado para poder lograr entender esta pandemia y entender al patógeno. Vamos a desarrollar los temas en este orden. Primero hablaremos de algunos aspectos históricos que nos contextualizan y que además desarman algunas opiniones que hablan de que esta es una pandemia fake o no es una verdadera pandemia. Luego hablaremos un poco de la estructura y clasificación de tanto de los coronavirus como del SARS-CoV-2. Luego hablaremos de algunos aspectos epidemiológicos que en realidad están muy amarrados a la patogénesis de esta infección. Luego hablaremos de las vías de contagio y cómo el virus ingresa a las células, para posteriormente hablar de cómo el sistema inmune se protege contra el virus y hablar los mecanismos que el virus tiene para evadir la inmunidad que el ser humano monta frente a él. Para finalmente hablar de mecanismos inmunopatogénicos, hablar un poco de la tormenta de citoquinas y finalmente hacer una reflexión sobre el valor que tienen las pruebas para determinar si estamos o no con coronavirus y finalmente las conclusiones. Cuando hablamos de aspectos históricos, siempre pienso que hay gente que va más allá de lo evidente. Esto ha sido sacado del libro DR Rustica Libri 3, que dicho sea de paso está en internet, si alguno puede leer este antiguo idioma del griego, del latín antiguo. Marcus Terentius Varro en ese libro, hace 100 años antes de Cristo, hablaba sobre las infecciones que mataban, o en ese momento ni se sabía qué eran, y las definía así: pequeñas criaturas invisibles a los ojos llenan la atmósfera y las respiramos a través de la nariz, causando graves enfermedades. Entenderán ustedes que este hombre tuvo una visión espectacular, extremadamente aguda, para darse cuenta que en el aire habían pequeñas criaturas que no fueron puestas de manifiesto sino cuando se descubre el microscopio y von Leeuwenhoek ve por primera vez células. Cuando hablamos de la historia de las pandemias,
tenemos que empezar hablando fundamentalmente de la primera pandemia, la pandemia de Antonino. La pandemia de Antonino fue una pandemia viral que se desencadenó en el 165 al 180 después de Cristo y donde murieron 5 millones de personas. Antonino era el ujier del emperador romano y ahí dice Antonine, como si fuera mujer. En realidad Antonino era hombre y era amigo del emperador. Por eso se hizo muy famosa la enfermedad que él tuvo y cómo ésta se diseminó en el Imperio Romano. Luego vino la plaga de Justiniano. Murieron entre 30 y 50 millones de personas. Para luego venir la peste bubónica en 1347, que mató a 200 millones de personas en parte de Europa y Asia. Si ponemos esto en proporcionalidad, podemos decir que la muerte negra o peste bubónica fue una de las más agresivas que ha habido. Por eso quiero ponerlo, no solo este cuadro, sino poner el siguiente, donde podemos ver el tamaño que tienen las pandemias. La más grande que ha habido en la historia es la peste bubónica. 200 millones de habitantes muertos. Casi desaparece toda Europa. Y cuando vemos esas proporciones, evidentemente la pandemia del SARS, que fue en el 2002, escasamente mató a 770 personas. ¿Por qué? Porque las instituciones que debieron hacer la contención y el control actuaron rápidamente. Hoy tenemos una mortalidad que no llega a ser ni siquiera como la de la fiebre amarilla del 1800, ¿sí? Que golpeó muy fuerte Perú. Lima tuvo una altísima mortalidad en esa pandemia. Se calcula en más de 30.000 personas las muertes que hubieron en 1800, a mediados de 1800, por la fiebre amarilla. Sin embargo, murieron entre 100.000 a 150.000 personas en el mundo entero. Si eso lo retraemos históricamente a lo que fue la pandemia de 1918 de la influenza H1N1, este es un estudio de los reportes históricos que se han podido sacar de las fichas de mortalidad en un estudio realizado por la Fundación Ford International, por la Universidad George Washington, por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de Lima, por el Hospital de Belén y por la Universidad Nacional de la Amazonía. Esta suerte de asociación ha permitido levantar data. Y esta data nos dice que en esa epidemia murieron 52.739 personas. ¿Cuánto ha cambiado el panorama de las pandemias en Perú? No mucho, porque esta pandemia va a matar bastante más que 52.000 personas. Pero vayamos al tema. Esta pandemia se desarrolla o se hace el primer reporte el 30 de diciembre del 2019. Se identifica el virus el 12 de enero del 2020, se empieza a hacer la secuencia genómica, cuando el 7 de enero se había hecho el aislamiento. El 23 de enero, ¿sí? Solo 11 días después, se declara el cierre total de la ciudad de Wuhan. Se declara toda la ciudad en reclusión. Y el 30 de enero se declara la emergencia global. Sin embargo, se declara que esto es pandemia el 11 de marzo. Yo creo que allí hubo una gran demora en la toma de decisiones por parte de la Organización Mundial de la Salud para declarar la emergencia
y para cerrar China, e impedir que China salga gente de China contaminada. Yo estuve el año pasado en Europa casi un mes y lo que puedo decir es que Europa es el centro, sobre todo Italia y España, es el centro de viaje de muchísimas delegaciones chinas. China prácticamente se vuelca a Europa a hacer vacaciones y esa es la mejor forma como se desencadenó la tragedia que ha habido tanto en Italia como en España. Vamos a hablar del virus. Primero, lo que tenemos que decir es que los virus en general son parásitos intracelulares obligados, que consisten o en ADN o en ARN con una cubierta proteica llamada cápside. Pero la gran pregunta que debe quedar meridianamente clara es si los virus son vida. Algunos piensan que sí, otros que no, y en realidad los virus no son vida. No son seres vivos. Por lo tanto, la palabra de matar al virus es una cosa que está de más en el lenguaje de la gente medianamente culta, porque el virus no lo matamos, el virus lo inactivamos o impedimos que nos infecte. Fundamentalmente los coronavirus atacan al pulmón. Son virus que pueden producir no solamente el SARS-CoV-2, sino todos pueden ir desde un simple resfrío, una gripe, hasta compromisos pulmonares que pueden generar neumonía. Pueden producir cuadros digestivos, y eso ya se ha visto en pacientes. Pueden producir infecciones oculares. Cuidado, que el virus también puede, las gotitas de saliva que portan el virus también pueden ingresar por los ojos. El virus es una partícula que puede tener entre 50 a 200 nanómetros. Está perfectamente caracterizada. Esa foto que ustedes ven es de del coronavirus SARS-CoV-2. Es importante decir esto porque hay un montón de gente que ha esbozado algunas teorías de que el virus no es un virus, que el virus está influido por la radiación de las ondas, de las torres 5G, y que en realidad en el cuerpo hay exosomas. Bueno, los exosomas ya se han estudiado a cansancio. Los exosomas no tienen esta forma para comenzar, ¿sí? Pueden tener el tamaño, pero no la forma. Y segundo, han sido muy bien estudiados en cáncer y en estados normales en la sangre. Son mecanismos de comunicación entre las células, la presencia de exosomas. Por lo tanto, no puede decirse que esto que estamos viendo en la foto sea producto de un exosoma. Hay gente que aduce teorías de lo más descabelladas, que la radiación, el estrés producen exosomas y esos exosomas nos dañan. Hay para todos los gustos las teorías conspiranoicas. Y es conspiranoico porque hay algunos que han sido fuertemente atacados por esas teorías. Y en realidad el virus existe. Y es más, no solo este virus, sino toda la familia de los coronavirus. El virus tiene una proteína que está en la cubierta, que es la proteína S, que está formada por varias subunidades. Una proteína también externa, que es la proteína M, ¿sí? Una envoltura lipídica, ¿correcto? Y además una cadena de RNA asociado a la proteína N. Y además de la proteína M, también una proteína llamada E, ¿sí? Proteína M y proteína E. La familia de los coronavirus es amplísima, ¿sí? Infectan pangolines, infectan murciélagos, infectan humanos, pueden infectar felinos, etc. En realidad se divide en varios grupos. Primero los coronavirus alfa, ¿correcto? Que están acá, que básicamente pueden infectar murciélagos,
¿sí? En general, todos bats son murciélagos. Luego, los coronavirus beta. En los beta coronavirus encontramos a los beta coronavirus A, B, C y D. Algunos como este infectan también murciélagos, pero en el beta coronavirus C existe el MERS, o sea, el SARS del Medio Este, o sea, el síndrome de diestrés respiratorio del Medio Oeste. Y además, en los beta coronavirus B tenemos al SARS-CoV, donde está el 1 y el 2. Acá también tenemos otros coronavirus, ¿sí? En los beta coronavirus A, y algunos de esos beta coronavirus pueden producir infecciones también en humanos, pero no tan peligrosas como la del SARS-CoV-2. Cuando vemos ya un árbol bastante más abierto, podemos ver un grupo de virus relacionados al SARS-CoV-1 y un grupo de virus relacionados al SARS-CoV-2, donde están las diferentes variantes. No quisiera mostrarles, solamente lo voy a mencionar, la secuenciación de todos los virus, dependiendo de las zonas donde generen infección, se viene siguiendo en forma dinámica, de tal manera que nosotros podemos saber, reconstruyendo la estructura genómica del virus, de dónde proviene y qué modificaciones se han producido en la zona donde está produciendo la infección. Hay un maravilloso artículo, en realidad excede a la presentación que voy a hacer. Este artículo hace una descripción minuciosa del seguimiento casi detectivesco de cómo el virus originalmente aislado del mercado de especies marinas en Wuhan y alrededores, y cómo este salió a Europa, claramente salió primero a Berlín y de allí salió a diferentes zonas del mundo. Se ha reconstruido un mapa completo. Sabemos que, por ejemplo, en Chile, en el sur de Chile, una ciudad específicamente tiene virus que vinieron directamente de China, probablemente a través de infección de algunos marineros que llegaron en barco. Sin embargo, es un bolsón. En general, todo el resto de virus han sido virus que hemos recibido de Europa y las modificaciones son clarísimas. No hay forma de que esto no pueda ser ploteado, y el ploteo es extremadamente riguroso. Cuando comparamos el SARS-CoV-1, que produjo la epidemia del 2002-2003, con el MERS y con el SARS-CoV-2, vemos que hay una gran similitud estructural de estos virus. Una pregunta que se repite por todo el tiempo es, ¿esto de aquí ha sido producido? Quiero decirles que si hubiera tal producción o hubiera tal evidencia de producción, ya ahorita estaríamos en la Tercera Guerra Mundial. El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos trata de encontrar esa prueba. Y si alguien pudiera tener esa prueba, estoy casi seguro que no solamente China recibiría un bloqueo, sino recibiría múltiples avisos de que van a ser atacados. No hay tal. El virus no se fabricó en laboratorio. El virus no se fabricó, pero voy a deslizar algo que sí pudo pasar. Y es que el virus pudo ser capturado de una especie animal y en procesos de laboratorio haber sido adaptado. Primero del murciélago al pangolín y del pangolín al humano. Eso no se puede visualizar en las secuencias del virus, pero sí esta especie de adaptación en laboratorio sí
se pudo haber hecho. Vamos a hablar de aspectos epidemiológicos. Cuando hablamos de aspectos epidemiológicos, hablamos del coeficiente de reproductibilidad, o llamado R. Si tenemos un sujeto infectado y este sujeto y un grupo de sujetos susceptibles, se dirá que el coeficiente de reproductibilidad es de 3 cuando un sujeto infectado puede infectar a 3 de sujetos susceptibles. Y esa sería la forma de propagación, y este puede infectar a 3 más. Esto se dijo al inicio de la pandemia. Y el Ministerio de Salud lo refrendó y el presidente. Lo que no sabíamos es que en realidad las características particulares de algunos sujetos que son infectados por el virus los convierte en superdifundidores del virus. Ya hay pruebas analizadas por el CDC y es más, se ha identificado pruebas muy concretas de que un sujeto, siendo un super spreader, es capaz de infectar tocando los botones de un ascensor a 71 personas. Entonces este concepto del R queda un poco no sustentado, ¿sí? Para decirlo así. Y no solo eso, sino que además ahora ya sabemos que el virus tiene mutaciones que han acelerado la velocidad de transmisión. No han agravado la infección, sino más bien, sino que se ha acelerado la transmisión. Quiere decir que el virus es más fácil contagiarlo, pero no necesariamente la presentación es más grave. Lo que sí se ha demostrado es que los médicos y el personal que trabaja en hospitales, por estar en áreas cerradas y por existir una gran carga viral en estas áreas, es tributario de recibir carga viral más alta, por lo tanto, hacer formas más graves de la enfermedad. Esto ya se tiene claro. Es por eso que los médicos y el personal que atiende a pacientes tiende a hacer formas más severas de enfermedad que aquellos que adquieren la enfermedad fuera de los centros hospitalarios. Mucho se habló de la inmunidad comunitaria. Se dijo que cuanto más individuos se infectan y más individuos se recuperan, esto protege a un mayor número de personas. Por ejemplo, acá tienen ustedes individuos no inmunizados y un individuo infectado. Estos individuos infectados pues van a poder infectar a un montón de gente. Ese es el primer escenario. En el segundo escenario hay individuos susceptibles, estos en azul, hay individuos infectados en rojo y hay otros individuos que están aquí en naranjita amarillo, que son aquellos que están inmunizados y sanos, vale decir, se recuperaron de la infección y ya están sanos. En ese caso, la difusión de la infección abarcará a los individuos susceptibles, pero no a estos. Y aquí, en este tercer escenario, que es lo que se denomina como inmunidad de grupo, inmunidad comunitaria, o mejor dicho, como inmunidad de rebaño, cuando un grupo de sujetos amplio se encuentra inmunizado, no por la vacuna, sino por haberse infectado y recuperado, cuanto mayor es el número de sujetos que se han recuperado de la infección, tanto mayor será la protección de aquellos pocos vulnerables, ya que los infectados no podrán, como acá, difundir la infección. Sin embargo, los estudios prueban que no es necesario llegar al 60 o 70% de la población infectada para ver que las curvas de infección decrecen. Es cierto, la inmunidad de rebaño nos debería proteger, pero en Perú no se van a infectar 70% de las personas.
porque al parecer, por sí solo, la expansión del virus llega a un límite y el virus empieza a decrecer. Ya se ha establecido que septiembre debe ser para el 7 de septiembre, debe ser para España, la fecha en que ya no se reporten más casos, ni siquiera aislados. Hay un modelo de simulación. Si eso es así, probablemente a fines de octubre o mediados de noviembre, en Perú ya no existan más transmisión ni más casos. La pregunta que queda todavía en el tintero es, ¿y esto va a ser todos los años así, como es la gripe, como es la influenza? ¿O estos coronavirus, cuando se apaguen, ya no van a volver? Es una pregunta que puede ser respondida adecuadamente, probablemente a futuro. Siempre es interesante tener opiniones distintas. Y para mí, Nassim Nicolás Taleb, que escribió El Cisne Negro, que es un experto del grupo de probabilidad aplicada de la Universidad de New York, de la Escuela de Ingeniería Tandon, ha publicado este artículo que habla de las colas. Cuando nosotros hacemos un estudio de una población infectada, generalmente, y no por un virus que produce prácticamente un crecimiento exponencial de las muertes, la aplicación de la estadística funciona. Pero cuando existe un proceso de colas, vale decir, un gran proceso de infección muy grande con una alta letalidad, la aplicación de los modelos epidemiológicos falla. Y eso es un poco como tratar de juzgar un fenómeno normal y aplicar esas reglas con que juzgamos un fenómeno normal, epidemiológicamente hablando, con lo que es un fenómeno excepcional. La prueba es simple. Ustedes han visto todas las pandemias que han habido en la historia. La pregunta es, ¿alguno pudo prever con sus estudios epidemiológicos que esto iba a ser así? No. Ni los mejores científicos del mundo pudieron prever que esto iba a pasar. Ni los de Harvard, ni los de Yale, ni los de Cambridge, ni los de Oxford. Ninguno pudo prever lo impredecible. Porque las pandemias son situaciones excepcionales e impredecibles. Y evidentemente la aplicación de nuestras limitadas formas de estudiar epidemiológicamente las pandemias siempre se produce después que la pandemia pasó. Por eso Nassim Taleb hace una recomendación muy seria y dice que los modelos epidemiológicos CIRT, que es el que ha usado este gobierno, ojo, este artículo ha sido publicado hace meses y hemos venido tratando de hacer entender a la gente que estos modelos con eventos de cola no son tan fácilmente ubicables en el concepto de la epidemiología. La recomendación es suspender las conclusiones políticas derivadas de modelos epidemiológicos en presencia de crecimiento multiplicativo y letalidad. La existencia de una amenaza existencial debería afectar la política, haciéndola de una manera seria y anular todas las sutilezas de los modelos epidemiológicos y de otro tipo que deberían limitarse a informar decisiones sobre asuntos que se encuentran fuera de las colas de distribución. Vale decir, la epidemiología no puede ser aplicada de forma correcta, las distribuciones de normalidad, cuando hay lo que se denomina grandes colas de distribución. Vamos a hablar sobre las vías de contagio y entrada a células del SARS-CoV-2. Para comenzar, lo primero que hay que decir es que la principal vía de contagio es el estornudo, la secreción de gotas
que aproximadamente deben tener como 0.1 milímetros y que algunas de estas gotas aún más pequeñas contienen son el vehículo para la dispersión de los virus. Se ha hablado de 1 metro. Yo escuché muy bien al presidente decir 1 metro, y le quiero decir que lo que se denomina proxémica, o sea, lo que nosotros denominamos como nuestra área íntima es de 1 metro. Por lo tanto, cuando se trata de transmisión aérea, ¿sí? 1 metro no es suficiente para comenzar, y eso se dijo. Cuando se habla de gas producido en el estornudo, no solamente las gotas de 0.1, sino gotas de dispersión aún más pequeñas, estas pueden caminar varios metros, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de protección para las gotas más gruesas, son casi 2 metros, o como se dice en Europa, 1,5 metros. Pero cuando hablamos de este gas que sale junto con las gotas, que tienen un menor tamaño, ya estamos hablando casi de 8 metros. La Organización Mundial de la Salud, en un paper muy reciente, ha reconocido, como otros investigadores, que esta nube en presencia del estornudo o de la tos sí se forma y que se mueve a 30 metros por segundo. Y que además, lo más grave, es que pueden entrar a los sistemas de ventilación para recircular. Ustedes pueden ir a un centro comercial abarrotado de gente y si tienen en este momento, en un momento de contagio masivo, tienen varios sujetos que están infectados y tienen de repente algunos super spreaders, ustedes se darán cuenta que la recirculación del aire, yo no creo que en ningún centro con aire acondicionado le pongan filtros suficientes para filtrar virus. Sé que los aviones de última tecnología lo tienen, pero no así los centros comerciales. Por lo tanto, la dispersión de estas gotas sí pueden permitir la infección en los sujetos. Otra de las cosas es que en Europa mucho se habla del 1,5 metros y de los 2 metros. Pero cuando empezamos a caminar, ¿es posible que sea lo mismo? Difícil. Y aquí va, esta imagen es muy ilustrativa, porque si ustedes están caminando a 2 metros de una persona, la distancia ya no es de 1,5 metros o 2 metros, sino es mayor. Y si están corriendo, la distancia aún tiene que ser mayor. Y si están en bicicleta, aún la distancia tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque cuando alguien corre, el esfuerzo físico le hace hiperventilar. Y algunos, por el hecho de estar en un ambiente abierto, se retiran la mascarilla para poder ejecutar su deporte favorito. Entonces, es posible que esto pueda pasar. Muchos de nosotros hemos recibido gran cantidad de inputs, que la mascarilla sí, que la mascarilla no, que la mascarilla sí, que la mascarilla no. Bueno, esta es la carátula de una revista de 1918 en la pandemia de la gripe, publicada en Argentina, ¿sí? Específicamente en Argentina. Y habla de profilaxis. Y miren, un montón de artefactos que en ese momento eran moda, pero la mascarilla ha sido toda la vida la forma de evitar la transmisión de virus, sobre todo si estos virus son de difusión respiratoria. Las mascarillas son de diferentes tipos, desde la elastomérica, con filtros que pueden filtrar hasta 99, 100 partículas, hasta las tradicionales N95 de uso médico y hasta las que veo que muchas personas usan, que son las de simplemente tela. Estas mascarillas
tienen el grave problema que al no pegarse en la cara, permiten el ingreso de aire con partículas por los costados. Pero es cierto que la transmisión es más fácil cuando no usamos mascarilla. Así, un paciente portador sin mascarilla y un paciente sano, la transmisibilidad, la probabilidad es 70%. O sea, usted se puede poner la mascarilla que quiera, pero si hay alguien que no se cubre y está infectado o es un high speeder, ustedes pueden verse no protegidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente no usa mascarillas con regulación médica. Si usaran N95 o N99, la posibilidad caería. Cuando le ponemos la máscara al portador infectado, la transmisibilidad para alguien que no está usando mascarilla cae. Y si ambos usan mascarillas, la transmisibilidad aún es menor. Pero la infección también se puede transmitir por los ojos. Por lo tanto, no es mala idea ponerse un protector ocular o para aquellos que van a ejercer alguna función en el campo de la medicina o van a asistir pacientes en forma directa tomando muestras o lo que sea. ¿Por qué? Porque miren, acá se ha marcado la dispersión de la saliva en un individuo después de atender un paciente y este está con un face shield, con una máscara de protección completa. Con mascarilla N95, con face shield, ¿cuál es la garantía de no infectarnos? La garantía es el protocolo que tengan para la esterilización. Se los digo porque gente que yo conozco que son médicos que están atendiendo pacientes se han infectado teniendo guantes, mascarilla N95, protector facial. ¿En qué momento? Es que esto se tiene que generar una rutina. Es como generar un protocolo. Y si ustedes cogen la mascarilla por fuera con las manos y no hacen una adecuada higiene, lo más probable es que sí terminen contaminándose. Se sabe que el virus crece, el virus crece, no, el virus puede sobrevivir y no deberíamos usar la palabra sobrevivir, puede mantener viabilidad. Esta es la palabra correcta. Mantener viabilidad. Hasta por 7 días, por ejemplo, fuera de las máscaras quirúrgicas. Por eso es que el retiro de la máscara y su descarte o su esterilización es una cosa que debe hacerse con mucho cuidado. Toda la parte externa de la máscara puede estar cubierta con virus. Y si nosotros nos bajamos la máscara, nos ponemos la máscara, nos bajamos la máscara, nos incomoda, nos la sacamos y la dejamos colgando, estamos cometiendo el grave error. Esa no es la forma. Hay una serie de superficies que pueden verse contaminadas por la presencia del virus y este virus va a persistir por muchas horas y hasta días. En los ambientes hospitalarios, en las manubrios de las camas de UCI, 4 horas. En los ómnibus, que para mí son una gran fuente de contagio, en los pasamanos, casi 2 días, casi 3 días, igual que en los supermercados. Es importante que ustedes lleven guante y si pueden, o si no, lleven un potente desinfectante para poderle pasar en los manubrios de los coches del supermercado. Igual que las cajas de cartón. No, cuando yo recibo una caja y sé que puede venir de un país donde puede haber alta contaminación, con un guante descartable, la pongo en un sitio, boto el guante, me lavo bien las manos y la caja se queda ahí 2, 3, 4 días. Después ya puedo abrirla incluso con las manos. ¿Por qué? Porque el virus probablemente ya está inactivo. No cometamos los errores que ven ustedes en esta foto, la señora muy protegida, con guantes y máscara, y el niño colocado en un coche, lamiendo o tomando contacto con el manubrio
del coche, pues el niño se va a contaminar. El lavado de manos es clave. Hay un estudio maravilloso, yo lo he sacado para recortar el tema del tiempo. Hay un estudio que muestra que se hace tomando gente que vuela de Dubái a diferentes puntos del mundo. Y se cataloga a la gente en función de la frecuencia en el lavado de manos. Los grandes lavadores de manos que son viajeros pueden reducir hasta un 65 a 70% el contagio de todo tipo de virus solo lavándose las manos. Acá tienen una mano lavada, aquí tienen una mano sin lavar. Vamos a empezar a hablar ahora de los mecanismos de ingreso del virus. Acá ven ustedes una célula y ven el virus SARS-CoV-2 sobre la célula. Una cosa que se acaba de describir es que el virus altera la forma de las células y les hace salir a las células como proyecciones, lo que ven ustedes aquí. Bueno, el SARS-CoV-2 tiene un ligando natural que se expresa variadamente en los diferentes órganos del cuerpo. Hay que decir que en el pulmón, los neumocitos de tipo 2, que son parte del res estacionario, son objetos de infección por parte del SARS-CoV-2 porque este neumocito de tipo 2 expresa el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, el AC2. ¿Sí? El virus se liga, específicamente la proteína S se liga al AC2, pero requiere de la activación para poder así el virus penetrar. Esa activación la hace esta sustancia que tiene actividad enzimática que está como receptor, que es el TMPRSS2. Entonces, este es el virus, su proteína S, muy compleja, y esta es la célula con su receptor AC2. Entonces, la proteína S se une al AC2, activa la enzima TMPRSS2 y se expone el péptido de fusión. Dentro de la célula, dentro de la célula viral, perdón, del virus, hay una proteína de fusión que permite que el virus se fusione con la membrana celular y que inmediatamente pueda ingresar el material genómico del virus. El AC2 cambia la estructura de la angiotensina 1 y 2 a peptidovasodilatadores. Cuidado, el AC2 es el mecanismo regulador para disminuir la actividad inflamatoria en pulmón y en muchos otros órganos que puede tener la angiotensina 1 y la angiotensina 2, que son sustancias proinflamatorias. Entonces, al inhibir al AC2 con la proteína S, se produce un problema de aumento de fenómenos inflamatorios. En las células endoteliales y los neumocitos de tipo 2 se expresa el AC2 y evidentemente juega un rol en la protección pulmonar. Acá hay que decir algo importante. Hace algunos años, cuando nosotros trabajábamos en tratar de entender la pandemia del VIH-Sida, una de las grandes preguntas que surgió a los investigadores epidemiólogos que trabajaban estacionados en el África es ¿por qué si las trabajadoras sexuales en determinadas zonas del África reciben sus clientes y entre 3 a 5% de ellos son VIH positivos, por qué algunas de esas trabajadoras no se infectaban? Y es así como se descubre los correceptores de ingreso del virus del VIH, la proteína CCKR5 y la proteína CXCR4. O sea, estas dos, digamos, receptores de coanclaje con el CD4 por el virus del VIH, cuando mutaban, podían lograr producir una resistencia natural a la infección.
Pues bueno, yo no dudo, y de hecho no he querido llenar la charla, la conferencia con diapositivas, yo no dudo de que eso esté pasando, porque se han ploteado en diferentes poblaciones y se ha podido ver el gran polimorfismo que presenta la proteína C2. Quiere decir que es probable que algunos de los sujetos que no hacen infección, porque eso ya se ha observado, inclusive en trabajadores de la salud, siendo gente que está expuesta, no hacen infección. Y tampoco puede capturarse virus dentro de las células de ellos a través de pruebas moleculares. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Acá lo que se ve claramente es la actividad de la enzima. Se liga la proteína S al receptor AC2 y la enzima TMPRSS2 cliva esto, corta el receptor y permite que la proteína spike se ancle, ¿correcto? Y pueda ingresar el virus dentro de la célula. Vamos a hablar ahora de la inmunidad contra el virus. Hay cosas muy concretas. La inmunoglobulina A es la primera barrera. Es cierto que ahora sabemos que hay individuos que siendo trabajadores, paramédicos, asistiendo pacientes en medio de la pandemia, presentan incrementos muy grandes de IgA dosados por métodos muy precisos de quimioluminiscencia y ELISA sin presentar prueba molecular positiva y sin elevar ni IgM ni IgG. ¿Cómo actuaría esto? La inmunoglobulina A es una barrera muy importante y sabemos que la inmunoglobulina A puede estar muy, pero muy disminuida en los pacientes ancianos, sobre todo aquellos que padecen de algunas enfermedades crónicas. Y eso abre la puerta no solamente a este virus, sino a que los ancianos tengan más frecuencia de neumonías. El otro gran mecanismo de respuesta antiviral son los interferones. El virus, todo virus es capaz de desarrollar la activación de la síntesis de interferones cuando se inicia el proceso de infección. Sin embargo, parte de los mecanismos del virus pueden llevar a tener genes que puedan permitir el bloqueo de estos interferones. Sin embargo, el interferón generalmente logra bloquear la replicación del virus a través de mecanismos que ahora los veremos de forma más detallada. Los fagocitos generalmente ozonizan y generalmente esta ozonización puede detener algún grado de virus que se encuentren haciendo complejos inmunes con segmentos del complemento C3 activado. Se sabe además que hay activación de células TH2 con un incremento de inmunoglobulinas y activación de TH1 con incremento de interleuquina 2 e interferón gamma. Cuidado, los interferones inmunes antivirales son el alfa y el beta, no el gamma. Este cumple el rol en la inflamación. Además, cuando el virus ya perpetró la inflamación de la célula, los linfocitos citotóxicos CD4, algunos, CD8, otros, y las células NK son capaces de producir destrucción citotóxica. También se ha visto células que se encuentran en el limbo entre células CD4 y células NK, que son las famosas células NKT. Y finalmente, todo esto lleva a la infección viral y el crecimiento exponencial del virus nos lleva a una inflamación crónica con daño tisular, el que detallaremos cuando hablemos más enfocadamente de la inmunopatología. Entonces, hay mecanismos inmunes innatos, células NK y
interferones de tipo 1, hay mecanismos de la inmunidad adaptativa o adquirida, presencias de células CD8 citotóxicas y células B productoras de anticuerpos que pueden ayudar a neutralizar el virus. Sin embargo, se sabe que cuando el título de virus se aumenta en medio de la infección, lo que más rápidamente responde es el aumento del interferón para bloquear los efectos del virus, ya que los anticuerpos pueden tomar varios días en alcanzar sus niveles. Sin embargo, el genoma viral, como las proteínas virales, son capaces de desencadenar una serie de mecanismos intracelulares que están ligados están ligados a tratar de lograr que el virus no se replique o sufra una potente inhibición. En el caso de las proteínas virales hay dos mecanismos. El TRIN5-alfa, que lo que hace es secuestrar a la proteína de la cápside intracelularmente y bloquear la infección, o las proteínas MX que han sido muy estudiadas en infecciones pulmonares por virus, sobre todo en el virus sincitial respiratorio, que lo que hacen es secuestrar a las nucleoproteínas del virus, evitando así la transcripción viral y bloqueándola. Existen además los toll-like receptors y otros receptores que van a activar por transseñalización al factor de producción del interferón, ¿sí? O factor de liberación del interferón. Este factor transcripcional va a activar la producción de interferón alfa y beta y va a inducir la inmunidad, la respuesta inmune adaptativa. Por otro lado, el genoma viral activa dos mecanismos que lo vamos a ver a continuación y que fundamentalmente van a terminar produciendo apoptosis. El primero es la activación y dimerización de la proteína quinasa R, que termina en la activación de este factor ELF2-alfa, que ya se sabe que es un inhibidor de la transcripción, de la traducción. Y por el otro lado, la activación del 2,5-oligoanilato sintasa, que va a producir la liberación de la RNasa L y que va a degradar al ARN que entre dentro de la célula. En la vía de la 2,5-oligoadenilato está primero el interferón, la producción del 2,5-oligoadenilato y su acción para llevar a la RNasa L inactiva a RNasa L activa y así poder clivar el virus. Siempre se ha dicho que el interferón es una molécula antiviral. Eso es una verdad a medias, porque la célula infectada libera interferón para avisarle a las células no infectadas, pero el interferón solo se asocia con un receptor. Por lo tanto, lo que hace es mandar una señal de alerta, pero este mecanismo es el propiamente antiviral. Desencadenado por el interferón, sí, pero el interferón no tiene actividad antiviral per se. Desencadena este proceso que lleva a los fenómenos de digestión del ARN a nivel citoplasmático. Cuando la proteína quinasa R, cuando el virus ingresa, hay una serie de señales, ¿sí? Que sobre todo son el ARN, ¿sí? Va a activar y las citoquinas y el estrés activan a la proteína quinasa R y esta lleva a la fosforilación del factor LF2 que inhibe la traducción del ARN viral. Y por otro lado, también activa caspasas llevando a la apoptosis y finalmente también activa al inhibidor I-kappa que va y a la fosforilasa, que va a la quinasa que va a fosforilar al factor inhibidor I-kappa-B, permitiendo que el factor NF-kappa-B ingrese al núcleo y se una a la región del inflamosoma, desencadenando una gran producción de factores inflamatorios. Por cierto, el NF-kappa-B es un factor transcripcional
vital en la inflamación. Debe gobernar no menos de 400 moléculas, todas en el área de la inflamación. Y esto es como la proteína quinasa R se ve dimerizada por la presencia del ARN viral. Se dimeriza y puede activar fosforilando al ELRF2 alfa e inhibiendo la transducción. Otro de los mecanismos importantísimos es el reconocimiento del virus procesado por las células. El virus va a ser expresado con moléculas de clase 1 y esta expresión de la señal va a permitir que la célula NK, si no se expresa la molécula de clase 1, ¿sí? Sobre el receptor inhibidor, que son los famosos receptores KIRK, la célula no daña a esta célula normal. Pero en presencia de una infección viral, a veces la ausencia por los virus, en general, uno de los mecanismos de defensa es inhibir la expresión de moléculas de clase 1, así la célula NK reconoce que esta célula está infectada y la destruye. La destrucción ya ha sido incluso estudiada. Acá tienen una célula, ¿sí? No solamente las células infectadas por virus pueden carecer de moléculas de clase 1, sino también a veces los tumores. Esta es una célula tumoral, miren. Y esta es una célula NK. En el caso de las células tumorales pasa exactamente lo mismo que en el caso de las células infectadas. Las células NK van a tratar de proceder a destruirla. Claro, pero hay mecanismos que pueden inhibir esa acción, si no, los tumores no progresarían. Esta es una célula infectada, esto es un poquito más interesante. Acá se ven un sinnúmero de células que empiezan a tratar de células NK que empiezan a tratar de destruirla. Vamos a hablar de los mecanismos de evasión. Los mecanismos de evasión en realidad son 4. Variación antigénica. Ya sabemos que el coronavirus, tiene una alta variabilidad. Lo curioso del caso es que cuando usted revisa los estudios de genómica y los estudios de la estructura de la cápsula del virus, se van a dar con la sorpresa que hay muchas mutaciones que son silentes. Vale decir que se modifica un triplete, pero el resultado final siempre lleva a producir el mismo aminoácido. Es una mutación silente. Son pocas las mutaciones estructurales que llevan a cambios del virus que puedan aumentar la infectividad. Se ha ploteado incluso en todos los segmentos del genoma viral del coronavirus la frecuencia de mutaciones y se ha visto que estas generalmente son zonas no esenciales de la infectividad viral. Por lo tanto, podríamos decir que desde el punto de vista de la variación antigénica, con cambios de la conducta en la agresividad del virus, este virus no es tan peligroso. La inhibición de la expresión de moléculas de clase 1 es justamente lo que yo decía. No es necesariamente una característica del coronavirus, porque el coronavirus tiene sus propiedades, pero en general todos los virus tratan de inhibir la expresión de moléculas de clase 1. También se puede producir supresión del sistema inmune y eso ya se ha visto en el coronavirus. ¿Por qué? Porque en el genoma del coronavirus, muchísimos de sus genes estructurales son sustancias que son capaces de producir en realidad inhibición de la expresión de interferones.
El coronavirus no produce viroquinas, como por ejemplo lo hace el virus de Epstein-Barr, que tiene una citoquina parecida a la interleuquina 10, pero que tiene en su genoma. De tal manera que lo que hace es, entra, infecta y produce IL-10, y eso deprime toda la respuesta celular. Lo que sí se ha visto, y que es una de las cosas más peligrosas que tiene el coronavirus, es que produce infección de linfocitos, al igual que lo hace el VIH y también lo hace el herpes virus 6. Este es el mapa genómico del virus del SARS-CoV-2. Y si ustedes ven acá, perdón, del SARS-CoV, sí, del SARS-CoV-1, que es muy parecido al del SARS-CoV-2, pero acá, miren, todos son antagonistas de interferón. Antagoniza el interferón, el NSP1, que también lo tiene el coronavirus, el NBC7 también antagoniza el interferón, ¿sí? La proteína NSP15 también antagoniza el interferón, el ORF3, que sí lo tiene el virus, tiene el ORF1 en lugar de este, también antagoniza, y el ORF6 también, ¿sí? Entonces, tenemos una serie de mecanismos en los virus, coronavirus, que son capaces de básicamente suprimir la actividad de los interferones. Vamos a hablar ahora del aspecto más denso. Eh, Está más simplificado, pero igual sigue siendo denso, que es el mecanismo inmunopatológico. He querido empezar diciendo que el virus es capaz de básicamente afectar la población de la inmunidad celular y también colateralmente algunas células de la inmunidad innata se ven afectadas por este virus. Ustedes entenderán que esto no ha sido fácil. Hoy todavía se sigue especulando una serie de mecanismos dada la complejidad de las interacciones del sistema inmune. Cuando nos preguntamos cuán complejo es esto, ya se imaginan que si esto solamente corresponde a las interacciones de las células CD4, cuando hablamos de que esta es una de las células que infectaría el virus del SARS-CoV-2, ya se imagina la cantidad de interacciones en las que está metida esta célula y cómo va a verse afectado el paciente cuando se compromete todos estos mecanismos. Quiero además hablar un poco de lo que es actualmente la concepción de la inmunidad adaptativa, dado que tanto la inmunidad humoral como la inmunidad celular, que forman parte de la inmunidad adaptativa, han sido redefinidas desde muchos puntos de vista. Hoy, gracias a este doctor, el doctor Sergio Romagnani, pudimos entender cómo el sistema inmune se dividía en inmunidad celular e inmunidad humoral. Su modelo, llamado el paradigma de las subpoblaciones linfocitarias, fue un modelo que ha persistido por años y donde decía que había un equilibrio entre población productora de citoquinas que van a tener que ver con la inmunidad celular y otro grupo de células TH2 que producían citoquinas que tenían que ver, sobre todo 4, 5 y 13, que tenían que ver con la inmunidad de la síntesis de anticuerpos. Hoy hemos, perdón, hoy hemos asistido a un cambio y este paradigma que era, diríamos, como un sub y baja, ha sido cambiado gracias al conocimiento que se ha expandido de las poblaciones celulares. Ahora tenemos T helper 22, T helper 17, que está involucrada en la inmunidad y en la inflamación, y es el mecanismo, las células que responden a la infección micótica. Tenemos las células T reguladoras inducidas, que son una gran población, donde está incluida la T helper 3, que también es una célula inhibidora. Todo esto constituye ahora una especie de equilibrio. Entonces, por un lado tenemos a la inmunidad celular y a la inmunidad humoral,
por otro lado tenemos a la inmunidad, diríamos, a las células que inhiben la respuesta inflamatoria y a las células que en el cuerpo provocan la respuesta inflamatoria. Y todo esto en un equilibrio, ya que estas células y estas pueden regular estas poblaciones. Todo esto hace un panorama complejo que nos lleva a tratar de entender qué células principalmente se van a ver afectadas por esta patología denominada infección por el coronavirus SARS-CoV-2. Primero, una de las células infectadas es la TGLP1. No voy sino a hacer un recuento de las principales. Las células CD8 citotóxicas son células que también van a verse afectadas. Además, también van a haber células T helper 17 que van a ser diferenciadas y que están en la base de esta hiperrespuesta inflamatoria. Además, vamos a tener a todas esas células que producen gran cantidad de factores de citoquinas que construyen el inicio de la tormenta. Va a haber un gran grupo de células que, exhaustas de la gran estimulación producida por el virus, terminan cayendo en convertirse en células exhaustas que expresan receptores de muerte celular. Y hoy constituye de gran interés el estudio de la reducción de la producción de linfopenia y la reducción tanto del número como de la funcionabilidad de las células T para convertirse en células T exhaustas. Además, si bien es cierto, las células T memoria centrales residen en los órganos linfoides, muchas de estas células también van a ser atacadas, produciéndose destrucción de varios órganos linfoides. Empecemos con los mecanismos entonces de la inmunopatogenia de este virus. Lo primero que hay que decir es que la linfopenia está constituida básicamente en esta patología como una caída de la actividad de CD8, de NK, de las células D y de los linfocitos CD4, seguido a una gran activación celular inducida en las células T, que va a llevar a que estas células T se diferencien básicamente a células TH1. Van a aumentar la expresión de una serie de receptores que le van a permitir a la célula, por ejemplo, activarse, proliferar y empezar a adherirse para salir a una serie de tejidos donde van a causar procesos inflamatorios. También se van a expresar receptores de adhesión y receptores de señalización y coestimulación que son generales, el CD69, tanto en leucocitos, células NK, como células de Langerhans. Toda esta activación masiva lleva a un aumento de la producción de interleuquina 2, TNF-alfa e interferón gamma. Aquí quiero hacer la salvedad que este ataque está dirigido básicamente a células CD4 y CD8, primero produciendo una gran activación y luego produciendo finalmente una disfunción linfoide que lleva a la transformación de células productoras de citoquina a células exhaustas. Tanto las células T como las células NK, al tener que activarse para poder destruir gran número de células infectadas. Aquí se distingue un receptor que forma parte de la familia de receptores Kirk, que es el NKG2A, que se puede unir a CD94 y que puede a su vez reconocer a un HLA de clase 1 que tiene acción inhibidora, que es el HLA-E. Este HLA también, por ejemplo, se encuentra expresado en placenta, igual que el G, ¿sí? Además, hay una proteína TIM, ¿sí? Que es un coinhibidor que está relacionado con la expresión, su expresión está relacionada con las células exhaustas
y células disfuncionales, como en los procesos de infección viral exponencial y además en los procesos de cáncer. Además, esta célula expresa el receptor de muerte celular, el DP1, ¿sí? Que hace que estas células tengan, aparte de la disfuncionalidad y una actividad nula por el hecho de ser exhaustas, puedan tener mayor capacidad de apoptosis. Dentro de las anormalidades que se producen en las células, también hay anormalidad en los granulocitos y monocitos. Hay un aumento masivo de neutrófilos. Al fracasar la inmunidad adaptativa a través de estos mecanismos, se potencia la respuesta por neutrófilos. Así ustedes van a ver que los pacientes que están empezando a tener severidad, hay un descenso de las células linfoides hasta llegar a niveles de linfopenia, con un incremento de los neutrófilos hasta llegar a producir neutrofilia, con descenso junto con los monocitos, los basófilos y los eosinófilos. Además, esta activación masiva de diferentes células en un estadio final produce una gran producción de citoquinas, que es la puerta de entrada para la producción de la tormenta de citoquinas famosa. Esto lo he tomado de un artículo muy interesante que habla justamente de los mecanismos y cuáles son las propuestas terapéuticas, publicado en esta revista Signal Transduction, Target and Therapy, de agosto del 2020. O sea, re calientita. ¿Por qué agosto? Porque en algunas ediciones en formato virtual se puede sacar antes. Además, se ha visto un incremento de los anticuerpos. Siempre en el cuerpo, cuando un sistema celular falla, otro se exacerba. Y eso también se ve en el SIDA. Cuanto más aumenta la destrucción de linfocitos, mayor es la cantidad de anticuerpos que se producen. Se aumentan los anticuerpos IgG y también se aumentan todos los anticuerpos. Esto tiene que ser examinado muy cuidadosamente y lo veremos a continuación cuando hablemos de los temas de laboratorio. Cómo se diagnostica la enfermedad y por qué hay que escoger determinadas pruebas y no otras. Pues las células NK son el gran grupo de células que debería producir muerte en forma directa de las células infectadas a través de un proceso denominado ADSC, o muerte mediada por receptor en la célula NK e inmunoglobulina. Entonces, esta citotoxicidad por células que dependen de anticuerpos funcionaría más o menos así, ¿no? Esta es la célula infectada, se pega el anticuerpo, viene el receptor FC, se pega, se activa el NK y libera perforinas y granenzimas que van a terminar lesionando a la célula y produciendo la activación de la muerte por apoptosis. Bueno, continuando con los mecanismos de inmunopatogénesis, tenemos que decir que la unión del virus y su proteína S al AC2 afecta a las células T, produciendo daño funcional. Además, la célula T va a producir y expresar gran cantidad de citoquinas, especialmente TNF-alfa, interleuquina 6, que como veremos más adelante es la principal citoquina que activa lo que se denomina la respuesta de fase aguda, e interleuquina 10, que es una citoquina inmunosupresora. Estas células, cuando terminan el proceso de gran producción, entran en un periodo de expresión del receptor TIM3, de los receptores PD1 y de todos estos receptores que son marcadores de la actividad de células, de la deplectación de células y del estado de célula T exhausta. Si esto es así, se ha visto que hay un viraje producido por todas estas citoquinas
en los órganos linfoides secundarios, donde gran número de células que tenían un perfil van a pasar a tener un perfil de célula T memoria central, como los que se encuentran en timo. Y esos son células altamente atacables por el virus. Así, el virus atacará al vaso y a los nódulos linfoides, produciendo una linfopenia importantísima. En medio de todo este estrés, la fiebre, se va a liberar gran concentración de ácido láctico. El ácido láctico se ha demostrado que en poblaciones T es capaz de producir disfunción y afectar el funcionamiento de la célula T. Si nos tumbamos esta barrera tan importante de los linfocitos y el paciente empieza a hacer linfopenia por la caída de las células T, va a haber un incremento de los microbios que van a poder ingresar. Cuidado. Nosotros tenemos una barrera intestinal. Cuando se producen eventos que producen un gran estrés en el cuerpo, y este es uno de los casos, esta infección viral exponencial puede hacer que la barrera se franquee y se produzca lo que se denomina la translocación bacteriana. Bacterias que ingresan desde nuestro intestino y que no deberían ingresar, todas ellas gram negativas, todas ellas cargadas de endotoxina, lo que va a contribuir a producir mayor toxemia. Sabemos que cuando falla este proceso, hay un maravilloso proceso que se ha descubierto que hacen los neutrófilos. Cuando el neutrófilo ve un virus opsonizado, lo agarra y se lo come. ¿Sí? Pero cuando hay crecimiento exponencial viral, la capacidad óxido-reductiva del neutrófilo se ve poderosamente afectada. Y eso ya se ha demostrado en esta patología. Entonces, se ha visto, no he querido poner los videos, se ha visto que el neutrófilo consume, engulle todo lo que puede. Llega un momento en que su capacidad para producir ácido hipocloroso, que es la forma como él destruye a muchos patógenos, se ve mermada. Y la producción y la capacidad de producir radicales libres de oxígeno a través de la reacción de Fenton también se ve limitada. En esos momentos hay procesos de autodisparo que permiten que la célula, que el neutrófilo explosione, y al explosionar libera todo el citoesqueleto y libera todo el contenido citoplasmático, produciendo una gran red de ribonucleoproteínas y de proteínas y de enzimas que van a digerir el medio y van a atrapar en esa red a todos los patógenos que no pudieron ser fagocitados. Ese proceso de netosis, se llama netosis, es un proceso de muerte celular por explosión. Los neutrófilos se convierten en pequeñas bombas para poder frenar. Una vez que atrapan todo lo que pueden, esto se coagula e inmediatamente llegan los macrófagos y empiezan a comerse eso. Pero en el proceso de netosis, si esta netosis se produce en los alvéolos pulmonares, se va a producir un daño tremendo. Otro de los mecanismos es que esta liberación de citoquinas termina, como hemos visto, porque las células T, en presencia del virus, migran o mutan a formas TH1, las que liberan el factor estimulante de colonia de granulocitos y macrófagos y que producen un aumento en la médula con una gran salida de monocitos al medio. Estos monocitos expresan receptores CD14, pero muy importante, porque el CD14 es un receptor para lipoproteínas, para lipopolisacáridos, y además el CD16. Y estos monocitos producen grandes cantidades de interleuquina 6, que como veremos, pareciera ser que es la base
de la producción de la tormenta de citoquinas. Además, también estos monocitos se van a diferenciar a monocitos productores de interleuquina 1 beta, y la interleuquina 1 beta, que es un proinflamante poderosísimo, va a estar presente en el medio. Estos factores, sobre todo las células T helper 1, en alguna forma se pueden diferenciar a células mucho más específicas en el proceso inflamatorio, como la célula T helper 17, que produce interleuquina 17 y cuya misión es activar el receptor en monocitos, neutrófilos y macrófagos para activar a un factor transcripcional llamado el factor NF-κB, y este factor entrar al núcleo y activar el inflamosoma, que va a hacer que estas células produzcan más interleuquina 1, más interleuquina 6. Finalmente, cuando pensábamos que todo era muy, pero muy complejo y era muy severo el cuadro, hay algo más que lo agrava. En su intento, las células B y las células plasmáticas de producir gran concentración de anticuerpos neutralizantes, estos anticuerpos neutralizantes que han opsonizado al virus se pueden ligar a los receptores FCR, este es un linfocito generalmente gamma, y esto ingresa adentro, permitiendo un aumento de la infección de las células T. Este fenómeno se llama, esto sería como una respuesta inversa a la muerte por el NK a través del fenómeno ADCC, que es célula infectada, anticuerpo pegado, NK que se pega y liberación de granenzimas y perforinas que destruyen a la célula. Esto es inverso. En el momento de intentar proteger, ya estamos en linfopenia, pero producimos anticuerpos porque se exacerba la producción. Se pegan al virus y el virus se pega a las pocas células que quedan a través de los receptores del fragmento cristalizable de la inmunoglobulina, y eso facilita el ingreso del virus a las células, incrementando y produciendo lo que se llama el síndrome ADE, o de mejora de la infección dependiente de anticuerpos específicos neutralizantes. Al final de todo esto, la linfopenia y la presencia de microbios van a terminar complicando al paciente. Sabemos que después de pasado la etapa de expansión viral, a la semana más o menos de iniciados los síntomas, en la segunda o tercera semana, ya prácticamente la cantidad de virus es mínima, pero ya se produjo linfopenia, ya se produjo neutrofilia, ya se produjeron cambios en la permeabilidad y se ha permitido el ingreso de una serie de bacterias que van a constituir lo que generalmente se produce, que son los focos neumónicos visibles en las tomografías en estos pacientes. Las citoquinas producen un severo síndrome conocido como tormenta, donde están estas como principales: interleuquina 6, 10, interleuquina 1 beta. Van a producir falla multiorgánica. En el pulmón, fuera de producir, las bacterias producen, fuera de que los virus y las bacterias van a atacar al pulmón, van a producir además el síndrome llamado ARDS, o síndrome de diestrés respiratorio del adulto. En el hígado va a haber un incremento de las transaminasas y de la gamma-glutamil con daño hepático. En el riñón, incremento de la urea y la creatinina. Se sabe que hay un síndrome de insuficiencia renal inducida por el virus. Y finalmente, un incremento de la proteína de la CK y de la lactato deshidrogenasa en el corazón, que nos llevan a que muchos pacientes que hacen infección por el virus terminen produciendo infartos agudos de miocardio y algunos incluso apoplejías.
debutan con apoplejía. Si están infectados, hacen fiebre, hacen inmediatamente microcoágulos, los cuales pueden terminar produciendo la movilización de coágulos del cerebro. Esta tormenta de citoquinas, que claramente está articulada básicamente por esta citoquina que vemos acá, interleuquina 6, ¿sí? Algunas quimoquinas, interleuquina 1 alfa y beta, interferón gamma, interferón alfa y beta, que es más el antiviral, y el TNF van a producir disfunción endotelial, van a producir respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Por un shock hipovolémico, ¿sí? Básicamente hay también, ojo, en el síndrome, en la afectación renal, hay pacientes que describen o se ha observado gran deshidratación en los pacientes. Y algunos pacientes que terminan haciendo enfermedad pulmonar, se ha visto que también terminan haciendo como secuelas problemas de fibrosis pulmonar posterior a la infección cuando sobreviven. La interleuquina 6, y básicamente por autoinducción de la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 hará que el hígado produzca un incremento de la proteína C reactiva, un incremento del inhibidor activador del plasminógeno, ¿sí? Tiene un efecto antifibrinolítico negativo y más bien, mientras que se bloquea el efecto antifibrinolítico, se aumenta el fibrinógeno, que es una proteína de fase aguda, y esto promueve la formación de trombos. Hay evidencias clarísimas, esto es 27 de marzo, es una tabla de las diferencias significativas que se muestran, por ejemplo, en el receptor de interleuquina 2. Miren, en pacientes, casos severos, ¿sí? Casos moderados, casi el doble, con una alta significación estadística. Y frente al incremento, 8 de 9 pacientes presentaron incremento, y aquí 1 de 7. Vale decir que el receptor de interleuquina 2 sí tiene una importancia muy grande en la patogenia de esta tormenta de citoquinas. La interleuquina 6, si ustedes la comparan, los casos moderados, 15, con el más menos acá, y los casos severos, 41, con un P también significativo, nos está hablando de que este sí es uno de los tantos citoquinas que están de forma importante involucradas. La interleuquina 10 casi se duplica y también tiene un P significativo. Quiere decir que el organismo, frente a la gran agresión y una gran respuesta inflamatoria, pretende apagar el fuego con la interleuquina 10, que todos sabemos que tiene efectos muy, pero muy importantes para suprimir la expresión de moléculas de clase 2 y básicamente moléculas que son necesarias en la presentación de antígenos. Vale decir que esto lo que hace es un efecto antiinflamatorio poderosísimo que casi llega al nivel de la inmunosupresión. Y finalmente el el TNF-alfa, ¿sí? Que también se ve incrementado con un P también significativo y en pacientes que tienen más de 10 picogramos, porque el límite es menos de 8, el valor normal, más de 10, encontramos que 7 de 9 tenían más de 10, contra en los moderados ninguno de 7. Vale decir que había una gran diferencia sí significativa entre estos dos grupos en el proceso de citoquinas en medio de esta infección. Bueno, acá recordar las fases. La primera fase, ¿sí? En la pandemia, la prevención primaria. Luego la fase 2, la transmisión comunitaria o prevención secundaria. En la fase 3, el diagnóstico y evaluación y tratamiento con la fase inicial, fase pulmonar y el síndrome de hiperinflamación sistémica, y finalmente la estabilización
o fase terciaria. Esto es muy importante. Hay un artículo publicado por el grupo del profesor Crisi, Carlos Crisi, esto es de una revista internacional, en Springer Verlag, y que hace todo un recuento de Precision Medicine en el SARS-CoV-2. Vamos a hablar del laboratorio. Para mí esta es diría yo, la prueba fehaciente de que todo el gobierno empezó a patear la pelota en forma equivocada al inicio de la pandemia. Ojo, no es que el gobierno no quisiera, no es que el gobierno haya empezado a patear de forma equivocada porque el ministro se equivocó, porque no buscaron la información. Esto es lo que normalmente hablamos. Si yo cojo todos los libros, van a ver esta misma gráfica, ¿no? Donde se ve cómo aumentan los anticuerpos, los IgM, ¿sí? A partir de la segunda semana, para luego caer por después de la sexta, y el IgG que va a subir a partir de ese mismo momento y puede persistir en el tiempo, ¿sí? La prueba desde el primer momento de infección, de la primera semana de la aparición de síntomas, la prueba va a ser positiva para PCR por más o menos 3 semanas, para luego convertirse en negativa. Ustedes verán que acá nadie habla de las pruebas serológicas. Estos gráficos son maravillosos. Lo que yo creo es que después de esta pandemia todo va a tener que ser revisado. Todo. Porque hay una serie de inconsistencias. Entonces, ¿cuál de estas pruebas es la que permite el diagnóstico etiológico de la infección? Hay pruebas rápidas, serológicas, hay pruebas por anticuerpos, por ELISA y quimioluminiscencia, y finalmente hay pruebas moleculares. Cuando el gobierno decidió usar los test rápidos para diagnosticar en su flujograma, no tenían contemplado el hacer pruebas moleculares. Parece que ellos entendieron que su logística no le iba a dar. Eso, pues, teniendo los millones que el gobierno maneja, no es no es una conclusión razonable, sino más bien lo que yo diría es un error de enfoque. Sin embargo, se perpetró ese error y los test rápidos llegaron de China. Este específicamente es uno de los que tiene incluso aprobaciones en Estados Unidos y en Europa. Yo sí pienso de que los test rápidos han servido para calmarle los nervios a los políticos y a la gente, pero es como tirar caramelos a los niños para distraerlos. Cuando leemos el inserto de los test rápidos, nos damos con una sorpresa maravillosa, que lo pueden leer ustedes aquí, porque este es el inserto que yo encontré, porque me puse a buscar acusosamente para entender qué es lo que está pasando. Dice, los resultados negativos no excluyen la infección por SARS-CoV-2 y no pueden usarse como la única base para el tratamiento u otra decisión de manejo. Yo creo que si el Ministerio de Salud y el ministro hubieran leído bien la guía de los test rápidos, hubieran sabido que la recomendación de la vapuleada OMS era la correcta. No se pueden usar test rápidos porque no sirven para nada. Y aquí quiero entrar a disquisicionar algo básico. Y es que la IgM todavía no está claramente entendida. Miren, cuando se hace una corrida de alta resolución, en el organismo encontramos IgM monomérica, IgM dimérica, IgM trimérica, IgM pentamérica y finalmente IgM hexamérica. Ustedes entenderán que, por ejemplo, la monomérica constituye
el receptor de la célula B o BCR. Puede ser una molécula monomérica de IgM o una molécula monomérica de IgD. Sin embargo, la presencia en suero de monómeros existe, de dímeros existe, de trímeros existe y de pentámeros y hexámeros para IgM existen. Y eso quiere decir que si nosotros ponemos un antígeno, el cual debe ser identificado por un IgM, nadie nos puede garantizar que solo capturemos la pentamérica. Por otro lado, este es un artículo muy antiguo, cuando se descubrió esto por primera vez, que llegó a una conclusión, entre comillas, hoy cuestionable, y es que el cuerpo genera IgM pentaméricas a partir de infecciones virales, mientras que genera IgM hexaméricas a partir de infecciones bacterianas. Esto era relativamente cierto a inicios del 2000, porque esto es un artículo de esa época. Sin embargo, lo curioso del caso es que hoy nadie tiene claro cuál es la función que tiene la IgM hexamérica en el cuerpo. Y ayer me tomé la molestia de sacar el tema de nuevo y revisarlo. Hay un montón de publicaciones que hablan de la IgM como algo, IgM hexamérica, como algo que no tiene explicación, pero que sí puede influir en los resultados de las pruebas. Estas son las visiones teóricas que hay de las diferentes formas como las piezas J acomodan a estas inmunoglobulinas. Sin embargo, la alerta nos llegó el mes pasado, a mediados del mes, con este anuncio. Los Centros para el Control de Enfermedades alertan de que las pruebas de anticuerpos pueden dar resultados erróneos en la mitad de los casos y que por ello no deben ser utilizadas para tomar decisiones. Más claro que el agua. Si está basado en anticuerpos, cuídense porque pueden haber errores. Sin embargo, el 19 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud saca una guía interna de consulta para todo el mundo, donde dice cosas muy concretas. Uno, las pruebas laboratoriales sí tienen capacidad de cruzarse con otras infecciones, ¿sí? Y hay reactividad cruzada de las pruebas serológicas con otros coronavirus. Sin embargo, esa referencia que hace el documento oficial se saca de aquí, de este artículo. En cualquier caso, se debe tener mucho cuidado al seleccionar el ensayo. Se habla de pruebas serológicas apropiado y las limitaciones de cada ensayo deben tener en cuenta al interpretar los resultados. En nuestra opinión, para confirmar los resultados serológicos es indispensable realizar una prueba ¿de qué? De neutralización viral, ya que es el ensayo más específico disponible. En el Perú nadie hace pruebas de neutralización viral porque se necesitaría tener un laboratorio muy protegido para poder manipular el virus y enfrentarlo a los anticuerpos. En conclusión, señores, las pruebas serológicas no tienen gran utilidad. ¿Por qué? Porque hay un montón de bias. Sobre todo la prueba rápida, que es la más cuestionada por esta situación. Sin embargo, seguimos avanzando y nos tropezamos con... Yo tengo un amigo que está en Alemania, él es cirujano y por su gran capacidad ha sido colocado como jefe de la unidad de emergencia del hospital. Por lo tanto, él recepciona las emergencias y maneja toda la área de emergencias y además todo lo que constituye la infección por COVID-19 a nivel de toda la zona de influencia de ese hospital. Él tiene un número muy grande de gente
paramédicos y médicos que van a las casas a mirar a estos pacientes. Y él consideró que la mejor forma de proteger a su gente era tener pruebas no rápidas, sino pruebas moleculares y pruebas de quimioluminiscencia para medir anticuerpos. Y me llamó a raíz de que él está haciendo un estudio y mirando los resultados que no cuadraban, me dijo, oye, quiero hablar contigo. Hablamos y me sorprendí por los resultados. Y se los comento aquí. Gentes, por ejemplo, que tenían IgA alta, como si hubieran tenido contacto pulmonar con el virus, pero no tenían ni IgM ni IgG. Nunca hicieron infección. Otras personas que tenían IgM alta con IgG baja, pero con gran persistencia de pruebas serológicas. Finalmente, gente que tenía pruebas moleculares que nunca terminaban de virar y que después de 6 meses, después de 3 semanas, cuarta, quinta, sexta, séptima, seguían teniendo actividad aparentemente viral. Hoy sabemos algo interesante. Esto es publicación de junio 25. Este es un estudio que ha sido hecho en California, estudiando gente no expuesta al virus. O sea, que nunca se expuso al virus, que nunca tuvo COVID, tenían, pero al estudiar lo que llamamos las moléculas de anclaje, ¿sí? La capacidad de reconocimiento de las células T frente a un antígeno como reactividad cruzada, encontraron que la CD4 de 50% de gente no expuesta reconocía a la proteína S, a algunos NSPS y a la proteína M del virus. 50%. Y en la CD8, 20%. ¿Sí? 40-60% no expuestas reconocían estas proteínas. ¿Cómo en pacientes no expuestos, pues está acá el signo interrogatorio, cómo tienen capacidad de reconocer el SARS-CoV-2? Claro, porque hay memoria inmunológica de infecciones por resfrío común y por coronavirus anteriores. Coronavirus, no SARS-CoV-2. Cuidado, no SARS-CoV-2. Coronavirus que producen gripes, o sea, con compromiso sistémico y resfríos. Ok. Eso es totalmente distinto en los sujetos que han tenido COVID, donde las ranuras de reconocimiento de las células CD4 100% reconocen a la proteína S, la M, a las ribonucleoproteínas y a las NSPS. Y 70% de la CD8 también. Y además 100% de los IgG y 80% de los IgA reconocen a la proteína S. Esto lo que nos está diciendo es, cuidado señores, celularmente hay gente que está, digamos, no protegida, pero sí tiene células que son capaces de responder frente al COVID. No es que el COVID es un desconocido. No, no lo es. Ahora vamos a hablar de otro tema que está relacionado a esto, y es el tema de la exposición a la vacunación. Cuando nosotros somos vacunados, por ejemplo, con el virus de la gripe, mucha gente se pone todos los años su vacuna del virus de la gripe, la temporada que viene se la pone. La primera pregunta es, ¿cuánto protege, entre comillas, del resfrío, de la influenza, la vacuna? 48%. ¿Por qué 48%? Claro, porque solamente tiene influenza A y B, 4 cepas o 3. Y la influenza C, la influenza D, los paramyxovirus, los adenovirus, el virus sincitial respiratorio, el metaneumovirus, todos los coronavirus, que son 4 los que producen enfermedad de tipo gripe. ¿Dónde están? Ah, claro, en el otro 52%. O sea, cuando ustedes se vacunan de gripe y les da gripe,
no se quejen. ¿Por qué? Porque la vacuna no los protege contra la gripe y todas las que hay, sino solamente contra 4 variantes de la gripe A y B. Entonces, hay muchas personas que hacen gripe y esa gripe es producida por coronavirus. Ok. Yo toda la mañana, antes que empiece la charla, me he estado preguntando si debía decir lo que voy a decir o no. Porque lo lamentable es que hay mucha gente que nos está escuchando. Y yo no quisiera que algunas personas no médicas malinterpreten mis palabras. Pues lamentablemente el que no es médico o que no tiene formación en medicina puede malentender esto, pero como la data está publicada y es pública, yo creo, me veo en la obligación de decirlo. El Departamento de Estado y específicamente el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el mes de junio o julio del año pasado hicieron un gran estudio justamente a raíz de este tema de, caray, ¿para qué vacunamos si 48% de protección y el resto igual se va a gripar por otros virus? Entonces, querían saber esto. Y agarraron y cogieron más de 3.000 personas el estudio y lo dividieron en 2 grupos. A un grupo de soldados los vacunaron para influenza y al otro grupo no. Al cabo del periodo de invierno que transcurrió, evaluaron la data. ¿Qué encontraron? Que los sujetos no vacunados habían tenido menos infecciones por coronavirus gripales y por metaneumovirus, mientras que los vacunados habían tenido 36% más de infecciones por coronavirus y por metaneumovirus. Poniéndolo en blanco y negro, si alguien va a ser expuesto a una vacuna y su sistema inmune va a empezar a atacar al antígeno colocado, es probable que la respuesta específica o inespecífica contra otros virus se disminuya. Esto debería ser un llamado de atención. Claro, el Departamento de Estado norteamericano y la salud en Estados Unidos continúa vacunando contra influenza y siguen haciéndolo. La pregunta es, ¿deben o no? La respuesta es muy simple. Yo no creo que deban adoptarse conductas de esto es bueno para todos, ¿correcto? Si un sujeto no tiene ningún compromiso pulmonar, está completamente sano, no tiene sobrepeso, ni es obeso, no tiene factores de riesgo, de repente un resfrío no le va a hacer tanto daño. Ah, por cierto, yo estuve de viaje en Estados Unidos como 15 días y volví este año en febrero, cuando todavía, vine el 2 de febrero, cuando todavía recién se estaba hablando de que la pandemia estaba explotando en Europa. Y a mí me dio algo viral, no sé qué fue, muy fuerte, pero acá me tienen. No me pasó. Claro, es muy probable que haya sido una influenza. Yo en mi vida había tenido influenza, pero en realidad hay que tomársela en serio, porque si uno no está bien, la influenza lo puede hasta matar. Es una infección muy fuerte. Entonces, pero nuevamente, los jugadores que producen gripe, o sea, influenza, no son los 4 que vienen en la vacuna. Hay más jugadores. 60% más. Yo conozco pacientes que se han puesto la vacuna
3 semanas después, ¡pa!, muertos con una gripe tremenda. Entonces, ¿para qué sirve la vacuna? Que es una cosa, que es una de las cosas que se cuestiona la gente. Claro, pero no olviden que la influenza en Estados Unidos tiene una alta mortalidad en viejitos. Bueno, a raíz de estos estudios que han demostrado la presencia de coronavirus que pueden ya premunirnos de una cierta inmunidad celular y humoral contra coronavirus no COVID. Esta es una prueba que se hace cuando alguien tiene compromiso respiratorio severo. Se hace esta prueba que se llama el FilmArray. Se está haciendo acá. Y miren lo curioso. FilmArray. Coronavirus. 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 Estos son coronavirus no COVID que producen resfrío y gripe. Metaneumovirus, etc. Entonces, a ver, ¿qué pasa si a mí me da un coronavirus de esos y yo creo que estoy con COVID? Que me sacan la prueba rápida y probablemente te salga positiva. Y entonces, en mi desesperación, empiezo a creer que tengo COVID. Esto es una cosa que hay que tomarla con pinzas. Y esto lo sabía el ministerio. O sea, acá no es cuestión de decir soplo la pluma, ya veremos después, sí, pues nos equivocamos. No, así no es. Cuando uno asume una responsabilidad, tiene que asumirla en toda su extensión. Finalmente vamos a la prueba genómica, que, por cierto, por ahí hay gente que habla que no es tan específica, que no sé qué, que a veces es negativa, que a veces da falso positivo. Falso positivo es difícil. Lo que sucede es que la toma de la muestra tiene que ser personas entrenadas. Yo veo que a veces el hisopo prometen así. Por si acá, el hisopo tiene que, la cabeza derecha y el hisopo derecho. ¿Por qué? Porque tiene que ir por el cornete inferior hasta el fondo. Y no sé de dónde toman, porque esa es la zona donde está el virus. No está arriba, está en el medio, en el cornete inferior. Pero bueno, si toman mal la muestra, claro, sale negativa. Si toman bien la muestra, ustedes van a poder identificar 3 genes. Este, que está asociado al ORF1AB, este, que es la proteína E, y este, que es la proteína N. O sea, si ustedes tienen de estos 3, 2 positivos, ya tienen la certeza de coronavirus. Y si tienen, o sea, SARS-CoV-2, y si tienen 3, bueno, ya le hicieron, ¿no? Si identifican esos 3 genes. Están premiados, ya tienen coronavirus. Y este material genético, ¿de dónde se recupera? De dentro de la célula. Las otras pruebas buscan anticuerpos. Este identifica el patógeno infectando. Es el único que tiene el poder para determinar el diagnóstico etiológico de la enfermedad. Es como cuando tienen una infección urinaria, ustedes van, orinan, la llevan al laboratorio, el laboratorio lo cultiva y dice, sí, tiene, qué sé yo, pseudomonas o Escherichia coli, lo que quieran. Hay identificación del patógeno. Esta es la única prueba que identifica el patógeno. Todo el resto puede identificar los otros bias que ya, los otros sesgos que ya mencioné. Por otro lado, este es un estudio que se hizo sobre 1080 pacientes en California. Lo gracioso de todo esto es que un pequeño porcentaje de la gente, ¿sí? Que se infecta de coronavirus SARS-CoV-2, además se infecta de otros virus. Es una desgracia, ¿sí? Hay, miren, uno de 116 tenía coronavirus, pero además tenía influenza A. Otro virus sincitial respiratorio, ¿sí? Otro para influenza de tipo 1, 3, 4, metaneumovirus. Otros tenían rinovirus o enterovirus, ¿sí? Otros coronavirus, o sea, estaba con un coronavirus, pero estaba con otro coronavirus, etcétera. O sea, se dan cuenta que la coinfección sí puede existir y eso
puede agravar la perspectiva de un paciente, dependiendo de las condiciones que este paciente tenga. Conclusiones. SARS-CoV-2 es un beta coronavirus que pasó de las especies animales a infectar al hombre, por lo que esta pandemia debe ser tomada como una zoonosis. Esta pandemia, hasta el día de hoy, tal vez una de las menos letales que ha sufrido el hombre en su historia, no en nuestro país. Está probado por estudios de bioinformática y genómica que el virus es una adaptación natural. No hay duda de eso. Natural o una adaptación llevada de la mano, pero no con modificación genómica. La comprensión de los mecanismos moleculares de la infección permitirán hallar una mejor aproximación terapéutica a este agente patógeno, así como hallar una vacuna. Y yo puedo hablar de la vacuna, pero no vamos a ver las preguntas. Los mecanismos de evasión son muy importantes al inicio de la infección. Por eso la administración temprana de inmunomodulares puede cambiar el curso de la infección. Intervenir tempranamente. Nadie ha probado que un sujeto A vaya a ser leve, moderado, severo o crítico. Apenas empiezan los síntomas. Por lo tanto, hay que tener la posibilidad de no quedarnos con los brazos cruzados a mirar al paciente hasta que desencadene o desarrolle insuficiencia respiratoria. Es necesario saber que la herramienta más importante, aparte de nuestro conocimiento, es un pulso oxímetro digital. El diagnóstico clínico en una pandemia debe primar sobre el diagnóstico de laboratorio, ya que si no es así, se está retrasando la terapia que podrá agravar el curso de la infección. Finalmente, 80% de la gente hace infección leve, moderada, y solo 2% de las personas muere. Por lo tanto, si usted se siente mal, no debe pensar que usted va a morir, porque lo más probable es que no vaya a morir y que su cuerpo pueda, con la ayuda de algunos fármacos, pueda mejorar y se pueda curar. Y por otro lado, ya como cierre, esto no tiene nada que ver, mirar nuestra realidad, ¿no? Perú tenía 1.6 camas por cada 1.000 habitantes y el estándar es tener 2.7 por cada 1.000 habitantes. Sí, Estados Unidos tiene 2.8 y ya vieron ustedes que Estados Unidos casi ha colapsado. Japón tiene 13 camas por cada 1.000, China tiene 4.3, Italia tiene 3.2, España tiene 3. Ya estos números de acá van muy mal. O sea, ¿cuánto deberíamos tener? Por lo medio 5. El triple de lo que tiene Perú, para no tener ningún problema. Como los suecos, que nunca han cerrado nada. Sí, hay un montón de muertos, pero todos han muerto porque ya no se podía hacer más. Pero todos han estado con ventilación y han recibido todo el soporte que se recibe en un hospital sin ningún problema. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Cualquiera puede tomar contacto conmigo, es muy fácil. Yo tengo un grupo también de Face. Ahí hay muchos de médicos, colegas, alumnos, amigos, etc. Con esto quiero dar por cerrada la charla, no sin antes agradecer al doctor Homero Ango Aguilar por su gentil invitación y a la Facultad de Biología de la Universidad San Cristóbal de Huamanga.